Hola, bienvenido y bienvenida una vez más al canal de Ayudarte a Estudiar de Psicología. Yo soy Alejandra, la logopeda de Ayudarte, y el día de hoy vengo a hablarte sobre la famosa R y hasta qué edad es normal que tu hijo o tu hija no sepa pronunciarla. Si este tema te interesa, quédate conmigo que te lo cuento. Dentro vídeo. Hace unas pocas semanas tuvo lugar la celebración del Día Europeo de la Logopedia. Y este día es muy especial porque intentamos dar visibilidad a nuestra profesión, contar las numerosas áreas en las que somos necesarios, los logopedas somos necesarios en salud, somos necesarios en el ámbito educativo, ¿no? Como ya sabéis, trabajamos con población desde neonatos, primera infancia, adultos, incluso personas mayores, ¿no? Intentamos reivindicar que no somos solamente los de la R, ¿no? Pero precisamente hoy vengo a hablarte, aunque parezca contradictorio, de esta famosa R. Porque es cierto que a muchos niños y no tan niños se nos puede complicar este aprendizaje. Y la verdad es que yo, como logopeda, estoy bastante orgullosa de haber podido ayudar a muchos de ellos y de continuar ayudando a que puedan conseguir mejorar esta articulación, ¿no? Esta producción de este sonido, y a su vez también en muchas ocasiones ayudarles a ganar esa confianza extra que necesitan en su habla. Para empezar, te diré que en nuestra consulta es bastante habitual encontrarnos con peques y con familias que consultan por que su peque tiene dificultades en algún sonido del habla. No únicamente la R, aunque sí he de reconocer que es bastante común encontrarnos con niños que presentan dificultad para pronunciar el fonema R, ya que este fonema tiene cierta particularidad, ¿no? Y es el fonema que puede resultar más difícil dentro de lo que es nuestro código fonético, ¿no? Y es por esto que es fácil encontrar esos niños o adultos incluso que necesitan ese empujón extra para poder producirlo, incluso también padres ya desesperados porque no saben de qué otra manera poder enseñar a sus hijos a producir este fonema. Pues cuando los papis acudís a mi consulta, yo lo primero que os cuento es que realmente para hacer una buena intervención es necesario que hagamos una evaluación que me permita a mí ver si las dificultades se presentan en ese único fonema, si hay más dificultades, qué tipo de compensaciones hace el peque que no produce la R, la edad que tiene. Bueno, hacer una serie de preguntas de su desarrollo evolutivo para hacerme una idea, ¿no? Entonces, es cierto que también les explico que en esta evaluación lo que voy a analizar es los tipos de errores, ¿no? Y les digo que pueden ser errores de tipo fonético, cuando hablamos de habla, concretamente, pueden ser tipo fonético y tipo fonológico. Los errores de tipo fonético son aquellos en los que el peque no es capaz de producir bajo ningún concepto este fonema, es decir, que no tiene guardado ese punto articulatorio o no sabe de qué manera poner su boca para producir este fonema. Mientras que los errores de tipo fonológico aparecen cuando ese peque es capaz de producir el sonido por imitación o de forma aislada. Sin embargo, en su habla espontánea este fonema tiende a omitirlo, a sustituirlo por otro o incluso a distorsionarlo. También les cuento que es muy importante comprender que los fonemas se van adquiriendo poco a poco a medida que nuestro peque va evolucionando y que sus órganos bucofonatorios se encuentran preparados, y les digo que a modo de recomendación, ¿no?, debemos estar preparados
para trabajar esos fonemas concretos solo si el niño ya se encuentra en una edad en la que debería producirlo. Entonces, por ejemplo, a modo así un poco de resumen, yo como logopeda puedo decirte que a los 2 años es normal que un niño ya sepa producir todas las vocales, ¿no? Que a los 3 años es cuando empieza más esa explosión de conocimiento, ¿no? De adquirir muchos más sonidos, como por ejemplo la M, la N, la ñ, la P, la T, la K, la S, ¿no? Incluso también nos esperamos que sepa pronunciar algunos diptongos, ¿no? Finalmente, a los 4 años nos esperamos que sepa pronunciar esa R suave, ¿no? La que suena en pera, por ejemplo, y otros diptongos, ¿vale? Y grupos consonánticos como por ejemplo PL y BL, ¿no? Como por ejemplo el de plátano y blusa, ¿no? Y no es hasta los 5 años cuando terminan de adquirir estos grupos consonánticos con L y con R y cuando finalmente y por fin aparece esa R fuerte, ¿no? Esa R de principio de palabra. Entonces, por lo tanto, la edad a la que un niño debería adquirir este fonema son en torno a los 5 años. Y deberemos alertarnos cuando en torno a precisamente 5 o 6 años aparecen muchas dificultades y hace compensaciones, ¿no? Entonces ahí es cuando va a ser vital que acudáis a un logopeda para que haga la valoración que os he comentado y para que os explique en qué va a consistir la intervención. Otra pregunta que considero muy importante es ¿por qué mi hijo puede tener esas dificultades para producir el fonema R? Pues bien, la principal razón o la razón más común es porque les suele costar comprender de qué manera tiene que posicionarse la lengua y como os comentaba que es un fonema que tiene unas particularidades, ¿no? La lengua tiene que ponerse en un sitio concreto y además tiene ese plus de que tiene que vibrar, ¿no? Y a veces comprender cómo hacer vibrar la lengua es difícil, ¿no? Y sobre todo es difícil de cara a los padres poder explicar porque muchas veces ni siquiera pensamos si vibramos la lengua, si tengo la lengua en un sitio o en otro, ¿no? Y otra razón menos común, pero no por ello menos importante, es la posible existencia de un frenillo lingual alterado. Entonces, por este motivo es vital acudir al logopeda para que pueda valorar también cómo están esas estructuras y descartar la presencia de un frenillo alterado, ya que no es la primera vez que me encuentro con niños ya bastante mayores. Concretamente tengo un caso de una niña ya 11 años, muchas dificultades para producir la R, viene a consulta. Veo boca, veo lengua y ¡boom! Frenillo alteradísimo, difícil, no, imposible conseguir una R con ese frenillo. Entonces es por eso que es vital que que acudáis al logopeda si tenéis esas dudas, ¿vale? Y que vayamos descartando cosas. Finalmente, ¿en qué va a consistir ese tratamiento logopédico? ¿No? Yo siempre os digo que cada caso es un mundo, cada caso tiene particularidades y hay que valorar y diseñar la intervención específica para cada niño, ¿no? Pero así como a modo general te puedo decir que el logopeda intentará hacer o trabajar con tareas de discriminación auditiva, con esa adquisición de ese punto articulatorio, es decir, que aprenda dónde tiene que poner la lengua, cómo hacerla vibrar, ¿no? Y que se hará progresivamente una generalización de ese aprendizaje y una introducción del mismo en su habla espontánea. También, por ejemplo, si encontramos ese frenillo lingual alterado, lo primero será derivar, ¿no? Para solucionar esa causa orgánica y después hacer la rehabilitación y conseguir posteriormente pues, ese fonema R y trabajar las otras funciones alteradas.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber resuelto tus dudas, que este tema y que este vídeo te resulte interesante y que te haya gustado muchísimo. No dudes en darle like y en compartir a otras personas que creas que les pueda servir de ayuda. Nos vemos en otro vídeo.